criticar el capitalismo no nos vuelve marxistas-leninistas de 1917. A ver, yo me ducho, no soy marxista. El 90% de los datos que se produjeron en la historia de la humanidad se produjeron en los últimos 2 años. ¿Somos plenamente libres en el siglo XXI manejado por los dispositivos móviles y demás? Los caminos del capitalismo y los caminos de la democracia están destinados a bifurcarse, a separarse, o van a poder seguir siendo compatibles. Yo creo que esa es la gran pregunta de la filosofía política de hoy en día. ¿Cuándo van a empezar a confiar en el Jabo? El Jabo siempre la vio y el Jabo no se equivoca. Es casi para un capítulo distópico de Los Simpsons. ¿Vos crees que hoy nos gobierna la tecnología? Bienvenidos a todos a Mosaico Podcast, este podcast donde dos amigos muy nerds y muy ñoños decidieron empezar a preguntarse y a intentar contestarse, poniendo los huevos sobre la mesa y bancándonos nuestras opiniones acerca de los distintos problemas que sentimos que hoy nos aquejan como generación. Y hoy vamos a discutir algo que es para mí tremendo, y es cómo la tecnología le está dando forma a la vida humana. Juli, tengo ganas de arrancar preguntándote algo que es de un enfoque muy amarillito, muy amarillista, pero me parece muy divertido, y es, ¿vos crees que hoy nos gobierna la tecnología? Es una pregunta que me parece importante hacerla. Habría que definir qué es gobernar, pero desde mi mirada, o sea, lo tendríamos que definir los dos, pero desde mi mirada, sí, nos gobierna la tecnología. Te la voy a reformular para que sea... Es imprescindible la tecnología, no podemos prescindir de ella. Te la reformulo. Sí, eso es, gobernar. Sacale el concepto de gobernar, que para mí implica que hay alguien atrás digitando tu acción a través de la técnica, si querés, no de la tecnología. Vamos a llegar ahí, vamos a llegar a ese debate, pero ¿somos plenamente libres en el siglo XXI manejado por los dispositivos móviles y demás? Otra vez, tendríamos que pensar de qué se trata la libertad. Dale, entra. Digo, porque la libertad es un concepto, sobre todo viendo el contexto actual, sobre todo argentino, digamos, en el cual en el discurso público la libertad, digamos, se volvió una palabra tan presente que a veces cuando una palabra está muy presente es porque está ausente, digamos, justamente, ¿no? O sea, porque no está teniendo efecto. Me gustó. Digamos, y por el propio respeto al significante, a la palabra. Digo, si vos utilizás mucho una palabra, en algún momento, digamos, la capacidad del lenguaje de distinguir las palabras se vuelve medio que se diluye. Entonces, habría que pensar en relación con la tecnología, ¿qué entendemos hoy por libertad? Digamos. A ver, te lo tomo. A ver, en términos de sabiduría popular, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. O sea, estamos todos como bolas sin manija intentando definir qué es la libertad, y vos entrás a decir, che, mirá que si todos estamos discutiendo qué es esto, es porque medio que un poco nos estaría faltando. Avanzando un poquito más, me parece interesante en ese debate, hay un concepto que a mí me gusta mucho y me parece piola para arrancar a debatir, que es el de la libertad asistida. Entonces yo lo planteo y te lo tiro, que es, ¿hasta qué punto, si vos estás hoy con algoritmos que tienen la capacidad de predecir tu comportamiento en tiempo real, no lo están prescribiendo o no? O sea, digo, ¿hasta qué punto el algoritmo está prediciendo y no está diciendo lo que va a pasar? Sí, esa es una pregunta que se hace un pensador español que se llama José María Lasalle. Amigo de la casa, amigo de la casa, al que voy a volver probablemente a lo largo de la charla porque es alguien que toca este tema y lo estudió en profundidad. Y sí, y ahí hay una gran pregunta, digamos, en la cuestión de... es una pregunta por el tiempo, digamos. A ver. ¿Y cuánta capacidad de predictibilidad tiene el algoritmo? Y, digamos, ¿cuál es el tiempo de decisión que los seres humanos necesitamos para tomar una decisión? Ah, yo pensé que ibas a encarar por otro lado. ¿Se entiende? Sí, se reentiende. reentiende. Digo,
¿en cuánto tiempo tomamos una decisión? Depende de qué decisión. Bueno, exactamente. Pero, digamos, cuando estamos en la infoesfera, digamos que es el universo digital, digamos, estamos tomando decisiones todo el tiempo, por dónde navegamos, digamos, ¿no? Sí, incluso tomás más decisiones que en tu vida analógica cotidiana. Constantemente. De hecho, el sistema te obliga a estar tomando la decisión. El escroleo constante de videos es como un monito entrenado al que lo recargamos con sobredosis de dopamina y le decís, dale, decidí. Claro. Yo igual pensé que me ibas a tirar por el lado. ¿Por dónde? Esto lo dice mucho la Lilita, que es, no la voy a citar mucho, pero acá sí siempre es muy coherente, que es que la libertad está en ser dueño de tu tiempo. Si vos estás todo el día esclavizado, consumiendo contenidos, regirando por las redes, divagando, es muy difícil que vos termines siendo dueño de tu vida, porque un día te levantás, te mirás el teléfono y decís, epa, estuve 6 horas conectado a TikTok. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué otra actividad de mi vida me la paso 6 horas conectado haciéndola? Claro. ¿Cómo puede ser que yo pueda estar 6 horas mirando TikTok y no me haya dado cuenta y no pueda estar 6 horas cocinando? Sí, bueno, ese es un parámetro, digamos. El parámetro de la libertad o de... También habría que ver cuál es la relación entre libertad y autonomía, que no es lo mismo. A ver. Digo, no lo sé, pero, pero ¿son jugátela. sinónimos o no? Perdón, a eso venimos acá, a jugárnosla. No, absolutamente. O sea, nos vamos a bancar nuestras opiniones por más gomas que sean. Es que es difícil, a mí, digamos, a mí me cuesta creer cuando, por ejemplo, hay, no sé, el índice de The Economist, por ejemplo, en relación a la libertad de los países. ¿Cómo medís la libertad? O sea, ponés indicadores que te dan, digamos, resultados de datos que vos creaste a partir de suposiciones. Y con eso medís la libertad de los países, que en el fondo estás midiendo la libertad de las personas. Digo, no sé. ¿Cómo medimos la libertad? Bueno, por eso, es un lindo puntapié para el debate. Podemos hacer un capítulo entero sobre la libertad, pero hoy decidimos ir a la tecnología y a la técnica, perfecto, ¿no? Más específicamente, ¿es lo mismo la tecnología que la técnica? No es lo mismo. La técnica es, digamos, es la capacidad del ser humano de crear cosas. Perfecto. Que devengan en otras. Y sabes que te sumo algo. Y esa capacidad es siempre ilimitada y avasallante. La capacidad de la técnica es ilimitada. Esa es la pregunta que se hace Heidegger. Claro, tal cual. Y la conclusión que llega Heidegger es a que la técnica tiene voluntad de poder propia. O sea, es buenísimo eso, porque es la técnica que es creada por el hombre, es una entidad aparte del hombre. O sea, algo así como para los que somos creyentes, mirá cómo vamos a meter todos los temas, pero el hombre es una entidad aparte de Dios. Claro, y tiene voluntad propia. O sea, la tecnología la técnica, devenida tecnología, es una criatura del ser humano. O sea, jugamos a ser Dios. Jugamos a ser Dios. Bueno, y los algoritmos, bueno, acá creo que está un poco planteado el fundamento del debate, pero como con la lógica de ir ordenando un poco, a mí me gustaría entrar ya en la cuestión sistémica. O sea, ¿cuál es el cambio central histórico al que estamos enfrentando cuando hablamos de tecnología? La Salle lo que nos dice es, cambió el sistema económico, cambió el sistema cultural y están cambiando, y él tiene una frase que es tremenda, dice, hay una mutación antropológica del ser humano sin precedentes. O sea, casi como si fuéramos los X-Men. Claro. Pero digo, ¿te parece si arrancamos rápido? Para estructurar un poco el debate, me gustaría, vamos a lo económico, vamos a lo cultural y después vamos a la mutación antropológica. Me gustaría llegar como destino de este viaje Perfecto. a ese lugar. Perfecto. Buenísimo. Nuevo paradigma económico. Hay un caso que es buenísimo,
que vos lo citás en un paper y yo te lo robé de ahí en adelante millones de veces, que es Starbucks vale más. Starbucks, la marca de... que podrían auspiciarnos. Que vale... estaría bueno. Vale más Perdón, su capital accionario es más valioso que su capacidad de vender café. Obvio. ¿Por qué? Por las bases de datos que tienen. ¿Eso a qué nos lleva? De los usuarios. De los usuarios. O sea, el cambio de paradigma es lo que el sistema capitalista económico pondera no es más el trabajo, no es más el capital, Exacto. Son las bases de datos. Exacto. Perfecto. Sí, claramente, o sea... ¿Por qué? Y porque, digamos, lo que estamos viendo es que lo que ocurre es que la economía pasa a sustentarse en datos. O sea, el dato viene a reemplazar a la fuerza laboral, a la fuerza del trabajo. O sea, ese es el cambio de paradigma. Que, digamos, nosotros heredamos del capitalismo industrial un modelo que armonizaba un pacto entre el capital y el trabajo. Vos ibas, trabajabas, podría ser un white collar o un cuello azul, que, o sea, ibas a la oficina o a la fábrica, y bueno, vos ibas, trabajabas 8 horas, te ibas y te volvías a tu casa. Y vos cobrabas el salario, el capital, por el trabajo que habías realizado. Yo creo que hoy en día estamos ante una obsolescencia absoluta de ese pacto, del pacto entre el capital y el trabajo. Y eso es tremendo. Y eso, claro, y lo ves, es algo totalmente material y tangible. Digo, yo tengo, dentro de mi grupo de amigos, tengo amigos que laburan 3-4 horas por día comprando y vendiendo cripto o en mercado de capitales y ganan $8.000 por mes. Y tengo amigos que laburan 10 horas por día y no llegan a fin de mes. O sea, digo, no es algo... No, y te doy un ejemplo mucho más concreto. Te doy un ejemplo mucho más concreto del cambio. Mi abuelo, cuando llegó a la Argentina de España, la única forma que él tenía de generar plata era trabajando. Claro. Y todo su capital era su trabajo. Claro. Mi hermana ligó 10 lucas de regalo y los clavó en Mercado Pago a generar 8% de interés. Chan. Digo, y además, ¿eso qué genera? Uno, mi abuelo, con esa plata que ahorraba, la invertía en bienes durables. Mi hermana se compra una Gazelle. Muy inteligente tu hermano. No sé si es muy inteligente. Para mí tiene un problema grave. O sea, digo, para mí hay un problema estructural. No con las zapatillas que deben ser divinas. Hay un problema estructural con eso que es hasta qué punto podemos sustentar una economía donde lo que vos por ingreso deberías ser como clase media, te volviste un proletariado cognitivo, que es lo que dice Lasalle. O sea, ¿hasta qué punto el proletariado, que fue siempre un concepto de estructura económica, hoy es un concepto de estructura cultural? De raíz cultural en vez de estructura. Y sí, porque si yo agarro el celular, ¿estoy laburando o estoy hablando con mis amigos? Y ese ¿Entendés? ¿Soy proletariado o soy... digo, no está la bisagra que divida el ocio del negocio. Tal cual. El negocio, la negación del ocio, justamente, digo, y no tenés... es buenísimo, para más despacio. Porque laburamos desde acá. Para más despacio eso. El negocio es... La negación del ocio. Listo. No sé si es un juego de palabras o si es conceptualmente. Pero es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo el desarrollo. Bueno, entonces, claro, ¿qué le termina pasando a mi hermana? Le termina pasando que es un poco... Digo, ya no medís el proletariado, no lo medís por un concepto. Qué palabra que suena antigua, vieja, vetusta, zurdos. Horrible, que vuelve a tener algo de relevancia. Digo, el proletariado cognitivo es ese submundo medio lumpen en el que todos nos hemos convertido cuando somos estupidizados en la red. Y eso no es gratis. Claro. Digo, porque ahí entra otra cosa que dijiste muy bien, que es cuando estoy con el celular, ¿estoy laburando? ¿Estoy hablando con mis amigos? ¿O le estoy generando un rendimiento a otra persona? Siempre. ¿Por Siempre qué? le estás generando un rendimiento a alguien. Siempre Mediante damos el tu mismo huella ejemplo. digital. Siempre damos el mismo ejemplo y yo no lo voy a parar de dar nunca. Y es, ¿por qué Instagram es gratis? ¿Por qué Twitter es gratis? ¿Por qué TikTok es gratis? Porque vos no sos cliente de la red. Vos sos el producto. O
O sea, vos no sos más la persona atrás de la red. Tu dato es el insumo cognitivo, o sea, conocerte y saber cómo decidís qué querés, qué buscás, por qué el cubo Rubik te gusta y te resulta atractivo, o por qué elegís a Chewbacca o lo que sea, vale mucho más que la producción de la industria. Bueno, es que un poco a lo que se está abocando, digamos, desde mi punto de vista, la economía global es hacia una cultura extractiva, como lo fue siempre, pero en vez de tener como materia prima los recursos naturales de la tierra, esa materia prima es la psiquis humana. Uf, eso es tremendo. Y es el insumo de la economía. O sea, el capitalismo cognitivo se sustenta desde el recurso cognitivo, de nuestros conocimientos, de nuestros placeres, de nuestros miedos, de nuestros demonios, de absolutamente todo. Y de hecho, digamos, la gran pregunta es si no nos conocen mejor que nosotros mismos. Digo, fuera de lo conspiranoico, no es conspiranoico, sino que tiene que ver con cómo opera el algoritmo. No nos conocen mejor que nosotros mismos, es el famoso... Me está escuchando, no te está escuchando. No tiene el micrófono activado. Te conoce tanto que sabe lo que vas a querer. Es una predicción de comportamiento. Es una predicción de comportamiento. De patrones. Y te vienen con algo que es peor, que es... Tengo algo que es peor, que es... Pero yo le dije a mi hermana que me quería ir a pescar. Y me apareció una caña de pescar. Y yo nunca en mi vida fui a pescar porque me parece un deporte totalmente aburrido. Y vos decís, claro, ahí te estás dando cuenta, hermano, cuando te está prediciendo a un nivel prácticamente imposible. Claro. Pero durante todas las veces que te predice en tu mundana cotidianidad, no te estás dando cuenta de lo fácil que te está prediciendo. Es que es impracticable para la propia capacidad nociológica humana. O sea, A ver, ¿se entiende? nociológica. En el sentido de la capacidad para conocer que tenemos. Claro. Es que esa es la gran pregunta. La Nociológica pregunta es la capacidad para conocer. de los seres humanos. Sí. Bien. En realidad es cómo conocemos. Es Sí. la pregunta por cómo conocemos. Sí, Esa es la- exacto. Eh, Bueno, pará, y hay otro debate. Vamos a abrir 50.000 paralelas porque tenemos 1 hora de programa y nos va a quedar corto. Pero no importa. Y es, ¿cómo cambió que antes éramos la cultura de la lectura y hoy somos la cultura de las imágenes? El dato es el attention span de una persona, o sea, el tiempo que una persona presta atención en redes sociales dura 3 segundos. 4 segundos, sí. 3-4 segundos. Epa, no, ¿qué puedo decir yo en 3 segundos? Claro. Están todos los creadores de contenidos influencers peleando por hacer el hook más viral, más potente, más atractivo. Y cada vez, digo, mientras más lo explotes, porque encima es exponencial como cae nuestro attention span, ya cada vez vas a poder prestar incluso menos atención. Porque en algún momento fue 60, después bajó, digo, en algún momento fue 1 hora que prestas atención, después fue a 60, después fue a 20, digo, y así vas. ¿Y después cuánto tiempo vas a prestar atención? ¿Medio microsegundo? Claro. Bueno, ahí ya nos meteríamos más en la parte que habías planteado como última, digo, desde la mutación antropológica del ser humano. Bueno, no me desvíes, guardalo. Dale, a full. Me parece importante por ahí acentuar en la parte económica. Bien, que banco. era lo que habíamos pautado como primera fase, en sentido de... o sea, a mí lo que me parece importante argumentar de esto es que es innegable, o sea, más allá de que hubo muchas revoluciones a lo largo de la historia de la humanidad, hay algo que es innegable, que es el crecimiento exponencial del capitalismo cognitivo. Realmente no tiene precedentes. Te puedo leer algunos datos sobre... Recontra, me encanta. Que a mí me dejaron pensando mucho. Cositas bien amarillas. No son amarillas, sino que... Si no son amarillas, no las leas. Sí, No, bien pero- amarillo. Dale. Pero hay cosas que me parecen como centrales. Por ejemplo, en 2010, la humanidad entera producía 2 zettabytes de datos. O sea, el zettabyte es la unidad más grande con la que podemos medir La cantidad de datos, La cantidad sí. de datos. Ya 2 zettabytes es una cosa inimaginable. Esto en 2010. Para 2015 estábamos produciendo 17 zettabytes. Para Perfecto. 2015.
sea, en 5 años. Pasamos de 2 a 17. A 17. Durante la pandemia, en 2020, ahí hubo hubo un salto absolutamente Bestial, que fue que pasamos de esos 17 del 2015 a 64 durante el 2020. Y se espera, según las proyecciones económicas de 17 a 64. de 17 a 64. Pasa que en la pandemia, bueno, también se No, sí, mucho pero más no, datos pero no. a partir de eso. Y según las proyecciones económicas del World Economic Forum, se espera para el año que viene, 2025, que la humanidad esté generando 180 zettabytes de datos. O sea, en 5 años se estaría triplicando la base sobre la que se sustenta la economía. Una Nunca en la progresión historia de geométrica. la humanidad, en 5 años, se multiplicó por 3 la economía. O sea, Claro. Uy, mirá qué buen paralelismo. Mirá cómo lo llevaste. es que a mí me parece Bestial. un poco innegable en ese sentido. Te doy otro dato Sí, dale. clave para entender que sería lo mismo que dije antes, pero con otras palabras. El 90% de los datos que se produjeron en la historia de la humanidad se produjeron en los últimos 2 años. Sí, ese dato lo tenías tremendo. Es tremendo. Es tremendo. No puedes, o sea, es... Puf. No, y además, si entendemos, digo, ¿a qué nos lleva esto, no? Porque ya que estamos en la discusión, vos y yo... A ver, voy a hacer un disclaimer. Porque hoy hay que aclarar cada boludez. También cuando uno habla hay que hacer como un esfuerzo por aclarar algunas cosas, que es criticar el capitalismo no nos vuelve marxistas-leninistas de 1917. Sí. Nos vuelve meros observadores de una realidad avasallante. Claro. Que es, vos estás llevando estos datos, estos datos son buenísimos. Te voy a dar un paso previo atrás y si querés seguimos, que es, ¿qué va a pasar con la automatización de los empleos? Digo, si vos me decís que el mayor insumo del capitalismo son los datos y cada vez va a ser más, ¿qué pasa con el empleo que está todavía basado sobre el capital y el trabajo? ¿A dónde van a ir esos puestos? ¿Qué pasa cuando se automaticen? ¿Qué hacemos con esas personas? Claro. Bueno. Es que esa es un poco la pregunta que se están haciendo digamos, los grandes pensadores del mundo. Y hay, diría yo, dos grandes posturas. Debe haber miles, pero Sí. hay 2 grandes posturas. Una es que la inteligencia artificial tiene una vocación sustitutoria de esas profesiones. Y la otra es que la inteligencia artificial, como pasó en su momento con la revolución industrial, genere más puestos de trabajo asociados a la propia tecnología. Entonces lo que va a haber en realidad es un reskilling de la humanidad, por así decirlo. Yo entro en la categoría de tiene vocación sustitutoria y te digo por qué. Porque yo creo que la máquina antes reemplazaba tareas que no eran intrínsecas o inherentemente humanas. Sí. Yo creo que hoy, y además que eran las tareas que hoy se llaman repetitivas y de bajo valor agregado. Yo creo que la inteligencia artificial tiene capacidad de hacer tareas repetitivas de altísima complejidad y valor agregado. El otro día un economista amigo me dio una frase, nada que ver con esto, pero me dio una frase que me fascinó. Me dijo, ChatGPT es el mejor pasante del universo. O sea, digo, y tiene toda la razón, pero hoy lo pienso y digo, ¿qué pasante, rey? Pasante, gerente, digo, lo puedes usar para cualquier puesto. No es solamente un pasante. Está en vos si después una empresa decide confiar o no en él, pero que tiene la capacidad de hacerlo, lo tiene. Yo soy de los que creen, no sé vos dónde estás, que tiene una vocación claramente sustitutoria. También creo que va a haber un reskilling. Digo, va a existir el puesto de laburo que sea especialista en prompting. Digo, es seguro alguien va a surgir como especialista en prompting. Pero muchos van a ser los puestos, muchos más son los puestos que se pierden. Y la diferencia estructural que tiene la IA con los otros avances tecnológicos es que la IA hace cosas que antes estaban reservadas exclusivamente al campo de lo humano. Arte, Claro. música. Claro. Yo hoy viniendo para acá estaba probando, boludo. ¿Sabes que me hice un clon con inteligencia artificial que hace videos en redes por mí? Claro. O sea, literalmente sí. puedo pedirle a ChatGPT que arme el guión de este podcast y lo graba un clon. Claro. Digo, ¿y qué estamos Sí, haciendo sí. acá? Bueno, ahí hay una cosa. Y bueno, y totalmente.
en el caso, digamos, de que lo cierto sea que la inteligencia artificial tiene esa vocación sustitutoria, la pregunta es, desde mi punto de vista, o la pregunta que a mí me preocupa es qué relación tiene esto con las sociedades democráticas, con el capitalismo. Debatazo. En sí mismo. O sea, la pregunta creo, y se la hace Chantal Mouffe, la pregunta es si los caminos del capitalismo y los caminos de la democracia están destinados a bifurcarse, a separarse, o van a poder seguir siendo compatibles. Yo creo que esa es la gran pregunta de la filosofía política de hoy en día. ¿No puedes decir una vez más? Es buena. Es Claro. para... Creo yo que hoy en día la pregunta fundamental de la filosofía política es si los caminos del capitalismo y los caminos de la democracia están destinados a bifurcarse o están destinados a ser compatibles y a ir armónicamente. Júgatela. Como ¿Vos qué pensás? como lo fueron durante mucho tiempo, gracias a este pacto entre el capital y el trabajo, a la creación de las clases medias. Si no hay clase media, no hay democracia, eso lo sabemos. No, y en los perdón. países donde no hay clase media, no hay democracia. No hay dudas. Y perdón, algo que estábamos hablando antes. Digo, ya la clase media no la categorizamos solo por el ingreso. Digo, hablamos claramente de un proletariado cognitivo. Claro. Que es proletariado. Claro. Digo, Claro. proletariado, clase baja, ponerle el concepto Claro. que te haga sentir menos zurdo a la hora de escuchar el debate. Pero digo, y sí, viste que hay gente que tiene sesgos. Pero digo... Todos. Bueno, todos, sí, pero tiene sesgos complejos de sortear. Pero digo, es buenísima la discusión que vos planteás. Vamos, entramos. ¿Qué pasa con un capitalismo de fake news? Claro. ¿Qué pasa en un capitalismo donde yo puedo difundir e instalar, incluso desde el Estado? Bueno, es que diste el pie para mí. Vamos a poner tu pregunta en las conclusiones del final, porque diste el pie para el debate sobre la crisis epistémica que produce esto. La Claro. crisis de sentido, Claro. le queremos decir, para ponerlo más... Sí, obvio. Bueno, sí, la cuestión de lo que yo, por ahí lo decías por mi tesis, que yo le puse la crisis epistémica, tiene que ver un poco con esto que vos decís. O sea, tiene que ver con que la revolución digital se está llevando puesto, por un lado, las estructuras analógicas, que son... son las estructuras mediante las cuales nosotros entendíamos y construíamos el mundo. O sea, esto es un micrófono, esto es analógico, que después se transforma en algo virtual a través de un programa, ¿no? Donde esto se graba. Pero bueno, es esto, es lo objetual, es la... Sí, la realidad de lo que yo toco como objeto, si verdaderamente es lo que yo estoy viendo, o es un bot, o es un clon, Claro. o es lo que sea. Primera crisis, hablamos de que hay 3 crisis. Primera crisis. Sí, Segunda. después está lo que es la crisis, la ruptura de la lógica epistémica, que tenía que ver con lo que digamos, con lo que había bautizado Kant como el ensayo y el error, que era la única forma que los seres humanos tenemos capacidad de aprender, y que es digamos, el sustento del pensamiento científico. ¿Y por qué se rompe? Porque el sesgo de confirmación que tenemos es tan grande que nuestro amigo Lasalle lo llama, nos están volviendo más eficientemente nosotros. Claro. O sea, somos cognitivamente monstruos que no tienen, este concepto me parece fantástico, derecho a equivocarse. No tienen derecho, Entonces, no tenemos, exacto. cuando vos Nos no tenés están privando del derecho más importante, si no es, digamos, es el derecho que nos permite vivir en sociedades democráticas, en estados de derecho, Obvio. Porque partimos de esa base para debatir. porque si no tenés manera de aprender. Obvio. Y para debatir, boludo. O sea, yo estoy hablando con vos Claro. porque yo entiendo que hay mucho que vos sabés que yo no sé. Claro. Es Exacto. jodido cuando el sesgo de confirmación Exacto. te dice todo el día que tenés razón. Exacto. Imagínate Fleming con sesgo de confirmación. Yo me las sé todas. ¿Para qué quiero penicilina? Claro. ¿No tiene sentido? Sí, Es totalmente sí. carente. No, eso Exacto. para mí es terrible. Bueno, tiene que ver con esto que hablábamos al principio de cómo los algoritmos van prescribiendo tu comportamiento en tiempo real. Exacto, eso. Es bestial eso. Es eso, fundamentalmente. No, es o sea, guacho bestial eso. Y sobre todo hay un...
digamos, porque el propio algoritmo funciona como dispositivo, en el sentido de Foucault. Buen concepto, sí. Como reforzador de ese sistema en el cual vos ya estás instalado. Digamos, es un reforzador permanente. Entonces, lo que termina ocurriendo es que vos no tenés contacto con la disidencia. No tenés que es esto que vos decías. O sea, no. Y que era algo, digamos, que sin esa diferencia vos no podías construir una convivencia. O sea, la democracia siempre se trató de la convivencia de los distintos. Tal cual. Y nació para desactivar justamente estos dispositivos de hipersentimentalización de los algoritmos, ¿no? O sea, y si para vos todos piensan como vos y son todos iguales, te terminás, digamos, fanatizando, radicalizando. No hay otra forma de... Deleuze los llamaba aparato reforzador de los sistemas ideológicos, en los procesos de subjetivación biopolíticos. Clarísimo. O sea, me parece que si vos desentrañás la definición y entrás, Sí. es lo que acabamos de describir Sí, en 4 palabras, pero bueno, es de Deleuze, no nosotros. En difícil. En difícil, expresado en un genio. Se ahorró palabras, pero no lo entiende nadie. Más allá de eso, es lo que decís vos. Hannah Arendt decía que la representación es hacer presente al otro, claro, en el lugar en el que uno no está. Claro. Qué flash, porque decís, si hoy vivimos en esferas de autoconvencimiento, en burbujas de autoconvencimiento, nos volvemos seres profundamente individualistas porque no necesito salir. Digo, la gran frase del celular acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca. Yo no sé cuánto acerca a los que están lejos, claro, pero definitivamente te aleja de todo lo que está cerca. Claro. Te volvés un ser donde es... Yo creo que, y no sacándole el culo a la jeringa, la pregunta que habíamos hecho es, che, este tipo de capitalismo se va a volver incompatible con la democracia, claro, liberal republicana, si querés. Seguro tenga la capacidad de reforzar otras lógicas democráticas, tipo la China. Vengan y todos... Si la democracia fuera... Porque ahí viste un error conceptual que es pensar, che, la democracia es ir, votar y elegir, y todos votamos y elegimos todo. Claro. Entonces, con ese criterio, todos votemos y elijamos todo. Y vos decís, y una cosa es elegir un representante y después terminás votando cómo tiene que ser la fórmula de ajuste previsional para que no quiebre la caja de los jubilados. Claro. Y vos decís, claro, sí, doña Rosa va a estar votando eso. O sea, eso no es democracia. Eso es tiranía de las masas. Digo, y no es por restarle valor al voto y a la opinión de doña Rosa, pero no todos podemos opinar de todo. La democracia justamente apela a que no seamos tiranos sobre los demás, a delegar responsabilidades, claro, y a confiar también, sin obviamente dejar de custodiar y de vigilar, y que doña Rosa es soberana de su estado y su opinión vale, pero no le podemos exigir a doña Rosa que vote absolutamente todo. Claro. Entonces, si el capitalismo cognitivo va en esta línea, donde vos hiciste el primer punto, destruye las clases medias, donde además no te permite reconocer la existencia de un distinto, y bueno, se le complica congeniar eso con la democracia. Pero te doy yo la pregunta que te la hago a vos, es: el capitalismo no se va a ningún lado, Rey. O sea, lo dijiste vos, o sea, cada vez producimos más datos. O sea, este modelo no se va a ir. Esa es la pregunta de esa Deleuze. Deleuze dice, el capitalismo es el fin de la historia. Marx se equivocó. Y el capitalismo no era una fase previa al fin de la historia, sino que el capitalismo es el fin de la historia. Es una pregunta para mí muy actual y me parece difícil. Muy power, muy piola. Y me parece difícil de rebatir. Porque el capitalismo se va reproduciendo todo el tiempo. Se alimenta a sí mismo y a mí me parece invencible. Y no estoy en contra del capitalismo, digo, a mí me parece espectacular el capitalismo. Quiero vivir en una sociedad capitalista, democrática. Me gusta la guita, me parece espectacular. Es como la MSN de Guardiola. Digo, yo la amo con todo mi corazón, pero es invencible. Es invencible. Es Thanos, boludo. Es Thanos. No. Soy inevitable. Tac. Claro. Pero ahora yo estoy de acuerdo. Pero yo no quiero vivir en una sociedad donde, digo,
ahí entra el debate más profundo que es, che, vos de verdad querés vivir en una sociedad donde el único criterio rector es el interés. Claro. Porque para mí es una cagada. Claro. O sea, digo, yo entiendo lo que vos decís de que es invencible, pero en algún punto, o que parece invencible, pero yo creo que en algún punto hay algo que es muy intrínsecamente humano. Yo creo que lo vivimos mucho más en Latinoamérica que en Europa. O en Canadá. En Canadá un papá no le da un beso a un hijo, pero ni que le pegues. Claro. Y acá somos mucho más afectuosos y comunitaristas y demás, en donde entendemos, che, la felicidad pasa mucho más que por la plata, la posesión o la estupidización que hay con mi tiempo. Perdón, pasa mucho más por el vínculo con los afectos que por ese lado. Claro. Y el vínculo con los afectos no se construye solo con la guita. Porque Claro. yo tengo anécdotas pasándola muy bien en una esquina, en una vereda con mis amigos hablando de boludeces. Obvio. Y eso no lo pagué nunca. Obvio. Y no lo voy a poder pagar nunca. Entonces, y Es ahí que, entra... es que valor y precio no son sinónimos. Y aparte, O sea, te doy otra cosa, que es, che, la política no está para aumentar PBIs. O sea, el objetivo de la política como herramienta, yo sé que viviendo en la Argentina, post-masa, con inflación del 500, 800 millones %, es muy antipático decir esto. Porque hoy la gente, la demanda más próxima que tiene de la política es, Obvio. che, muchacho, no más inflación y que crezca el país. Ahora, lo que la política tiene que tener claro, lo que Dios quiera algún dirigente tenga que tener claro es, joya, capo, arregla la macro, está. Claro. Pero tu rol no se agota en que la macro esté bien. No hay nada si hay necesidades insatisfechas. Estoy de acuerdo. Pero no se agota ahí. O sea, tu rol Claro. es garantizar la felicidad de la gente. O no sé si garantizarla. Me reformulo. Tu rol es construir una sociedad donde podamos ser felices. Si este es el modelo económico con el cual yo me vuelvo megamillonario, pero destruyo y deshumanizo, pensemos en otro. No te estoy diciendo Claro. aguante Lenin, Claro. pero no me des esto. Claro. Y a mí me entra, perdón, No, bueno, te lo es cierro. que también, Perdón. es que también lo que sí. Sí, no, te cierro con esta idea que a mí me gusta mucho, que lo dice Francisco, y es, no podemos vivir la cultura del descarte, porque la contracara de la cultura del interés es el descarte de las personas. Perdón, te lo quería No, meter. que me parece que lo interesante ahí es cuestionar. Digamos, sabemos que el capitalismo en sí mismo no carece de valores, ¿no? O sea, porque está perfecto, porque está hecho para reproducirse y está perfecto. Esa es su función. Pero al mismo tiempo, lo que sí podemos hacer es insertar sesgos éticos y cuestionar la propia naturaleza del capitalismo en el sentido que lo hacía Adam Smith. O sea, Adam Smith decía, no hay capitalismo sin regulación. Sí. Y tiene una frase hermosa que es Adam Smith, no, Claro. no Marx. O sea, Adam Smith tiene esta frase que es, cuando dos empresarios se juntan, Claro. es para traicionar al mercado. Claro. No la leyó nadie esa, se la comieron todos. Pero está la frase. Claro. Bueno, sí. Absolutamente. ¿Vos creés que el sesgo ético sobre el sistema Digo, decir... obtura de alguna manera? o- Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Está bien. Para mí no alcanza. Bueno, sí, está bien. El tema es, digamos, desde lo económico, y no sé si querías ya pasar a otra No, a la porque última me fase. parece que entramos en lo cultural y lo económico y todo se entrelazó. Así que estoy contento con Es este que, debate. es que también distinguir lo cultural de lo económico es una cosa medio... Bueno, ¿No? ahí a mí me O sea, gusta mucho. Creo que a los dos nos gusta mucho. Nunca lo hablamos, pero bueno, Walter Benjamin y la Escuela de Frankfurt entienden que la cultura es un criterio normativo incluso mucho más fuerte mucho más poderoso. que la economía. Absolutamente. Lo cultural es 15.000 veces. Digo, la economía es estructuralmente cultural. Exacto. Y no es superestructural. Exacto. La cultura es lo que está. A mí me gusta mucho, es muy católico este ejemplo, pero es como el ejemplo de la viña y los sarmientos. O sea, van entrelazados. No podés Claro. separar uno del otro. Claro. Sí, Claro. no, perdón, ¿qué me estabas preguntando antes? ¿Para dónde querías ir? No, No, a mí me gustó este debate. Te decía, para mí no alcanza con el sesgo cultural. no, claramente. Claramente, yo lo que quiero decir es, de alguna manera, digamos, impugnar la idea de que la naturaleza del capitalismo o sea, o que el capitalismo es psicópata.
¿no? En el sentido de que busca siempre su propia maximización. Sí, sabemos que es así, pero digo, podemos decir, ok, entonces eso no es capitalismo. ¿Entendés? Sí. ¿Qué es lo que hace Adam Smith? Sí, pero es fingir demencia. Es un En poco... la vida hay que hacerse el boludo. Bueno, no. Eso es algo que aprendí en mi corta edad. Está bien, pero para mí está bien, te banco, pero no podemos alcanzar a que porque de vuelta estás peleando contra un bicho que tiene esteroides y tu solución es decir, no, ahí no está. Claro. Guarda, en algún punto un poco solución es. Digo, mejor dicho, un poco solución era. Cuando había un interés por la construcción comunitaria y colectiva. Cuando el foco social está excluyentemente en lo individual, tu argumento para mí, o tu método para mí, guarda, es medio garca lo que estoy haciendo porque no tengo una contrarrespuesta a lo que vos proponés, No. pero me parece que el camino de decir, esto no es verdadero tanto, ¿qué me importa, flaco? Arreglar la inflación que Bitcoin produzca rendimientos. Y sí, ¿qué me importa si hay 50.000 pibes en África o a la vuelta de la esquina cagándose de hambre? Claro. Porque yo no los tengo por qué ver. Porque, Claro. porque mientras más potente se hace la esfera y la burbuja, menos ves de la realidad. Menos salís hacia afuera. No más. Claro. La tecnología no te está acercando a nadie. Cambridge Analytica es un ejemplo grandioso de que si la política te quería mostrar lo que pasaba por afuera, lo hacía, y si no quería, no. Total. Y si no quiere, no. Total. Es que ahí está la cuestión del poder. Que es otro capítulo de esta serie. Que es otro capítulo. Lo aclaramos. Pero digo, ahí está el tema del poder, ¿no? De que hacia qué mundo estamos yendo, digamos. Si es que estamos yendo hacia una aristocracia digital basada en Silicon Valley. Una oligarquía digital, Las diría yo. GAFAM. ¿Está bien? Sí. Una oligarquía digital. Pasa que puede ser aristocracia también, porque están, de alguna manera, es un modelo de gobernanza global que está sustentado en un principio hobbesiano de que el conocimiento es poder. Entonces, como el conocimiento es el poder ordenador de la sociedad, son una aristocracia digital. Son los mejores. Son unos superhombres nietzscheanos del emprendedurismo que han de alguna manera divulgado que cualquiera de nosotros en nuestro garage, tirando un par de ideas, devenimos en la cuenta de resultados de Google. Sí, lo que vos por lo general, a mí me gusta mucho cuando vos lo llamás el relato del startupero. Bueno, Pero o sea, nos van a pegar de marxistas fuerte, boludo. no, pero ya hicimos el disclaimer de que no estamos en contra del capitalismo, no nos gusta este modelo de capitalismo. A ver, yo me ducho, no soy marxista. Tenemos a Chewbacca acá. Me está mirando tengo que Chewbacca. compensar para el otro lado, tengo que compensar para el otro lado. Pero más allá de eso, el chiste me sacó. Tenía una idea interesante para consultar, pero el chiste me la sacó. Estoy intentando que vuelva. No, vos hablás entonces de estas aristocracias gobernantes. Y yo creo que lo que vos estás contando en este relato del startupero es la legitimación de otra herramienta que la técnica permite, pero que necesita legitimidad cultural, que es el modelo de la libertad asistida como forma de gobierno. Es decir, donde yo dejo esto, boludo, esto lo hacen amigos y a mí me choca mucho que dice, y la gente lo hace. ¿Qué mirás hoy en TikTok? Que el algoritmo decida. Mirá, no tenía esa. Obvio, que el algoritmo decida. ¿Con quién vas a salir hoy en Tinder? Que el algoritmo decida. Digo, esa huevada en algún punto implica una forma... la libertad asistida... Claro. Tiene que ser legitimada. ¿Por qué? Por esto que decís vos. Guarda, entra también en... Hay un gran descrédito social hacia la democracia. Yo creo que la crisis de la democracia empata joya con este quilombo. Porque la gente dice, ¿por qué? Imagínate, en una sociedad hiperindividualizada que diga, ¿por qué el cabeza de tacho que tengo al lado vota y su voto vale igual que el mío? No, que me gobierne Elon Musk. Claro. Que me gobierne...
Hay una que a mí me mata, me choca, me masacra porque se hacen llamar liberales y voy a intentar no entrar en la coyuntura. Lo aclaro porque no es una crítica al presidente. Pero a mí me choca mucho cómo sus esbirros mentales, por ser laxos, salen a decir: ¿cuándo van a empezar a confiar en el Jabo? El Jabo siempre la vio y el Jabo no se equivoca. Es casi para un capítulo distópico de Los Simpsons. Pero digo, Bueno, pará. es que ahí está. Ahí está, desde mi punto de vista, el relato imperante hoy en día, que es, y que Milei me parece reflejo claro, que es el que la ve y el que no la ve, Sí. y que tiene muchísimo, pero muchísimo que ver con. O sea, yo creo que Milei es el que mejor está vislumbrando el mundo. O sea, Sí. para dónde está yendo el mundo. 100% de acuerdo. Milei, hace un par de semanas me encontré con un archivo que había guardado del presidente Javier Milei diciendo, o sea, muy, muy coherente y muy fiel a su ideología. Él decía: yo creo que el proceso tecnológico nos va a llevar a merecernos un mundo sin Estado. Entonces, esto lo dijo en 2018 en una entrevista. A mí me parece que la vio. O sea, que la vio. Me parece que sabe lo que está pasando y hacia dónde estamos yendo. ¿Y a qué voy con esto? A que me parece muy triste y muy... Por eso me parece que la democracia está en el centro del conflicto y en el centro del cuestionamiento, en el centro del debate público. Porque justamente la democracia se trata de lo contrario del relato que impera hoy en día. O sea, el que ve y el que no la ve es esto que decíamos de nuestros amigos. Digo, que tenemos los amigos que la ven y los amigos que no la ven. Pero el problema es que eso cada vez es más desigual. Y entonces, desde mi punto de vista, se torna un darwinismo social. O sea, no vamos a devenir en sociedades anárquicas, igualitarias, armónicas, sino que vamos a devenir en sociedades... y ahí resurge la pregunta por la naturaleza humana. Si estamos yendo hacia un sistema tecnoanarquista, tecnoutopista o tecnodistopista, Un ciberleviatán. un ciberleviatán, si estamos yendo hacia eso, ok, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a ir hacia sociedades o con una capacidad de control tan grande por la propia tecnología que vamos a vivir sin matarnos? ¿O vamos a vivir, digamos, en un ecosistema de darwinismo social absoluto en el cual vamos a vivir en una sociedad cada vez más dividida entre los que la vieron y los que no la vieron? Esa es mi pregunta. Te voy a hacer un paréntesis ahí. Pará, te hago un paréntesis y lo seguimos. Y es, cuando vean este capítulo, va a estar probablemente grabada toda la primera temporada, pero para la segunda temporada, si les interesa, como tema de debate, podemos traer la democracia liberal. Vuelvo atrás, pasamos el chivo divertido y es... Yo creo que hay un elemento central, vos dijiste la pregunta por la naturaleza humana, que el sistema hace, que es la naturaleza del liberalismo es siempre pactista. O sea, nosotros tenemos este modelo porque tenemos que salir de lo que llamábamos el estado de naturaleza. Ese estado anárquico, prepolítico, en donde nos matábamos. ¿Y qué hacíamos para salir de esa situación? Pactábamos entre nosotros reglas de convivencia. Claro. Si yo no tengo más la necesidad de pactar esas reglas de convivencia, es lo que decís vos, vamos hacia una especie de sociedad desestatalizada, pero que siempre, para que sea sociedad, tiene que tener un fundamento el pacto. Yo creo que vos decís, che, Milei la ve hacia dónde va el mundo. Yo no sé si ve hacia dónde va el mundo. Él ve el potencial que la técnica le está habilitando, pero para mí no encuentro una forma de construir una alternativa distinta que no sea la lógica del pacto, porque yo sí creo que el pacto es naturaleza humana. Podemos tener un pacto cada vez más blando, un pacto cada vez más laxo, un pacto cada vez más cambiante, bueno, pero es que la pacto pregunta va a haber. es que, mirá, tenés de un lado a Hobbes y del otro lado a A Spinoza. Spinoza. Sí, tal cual. Hobbes. O Locke. A mí me gusta más Locke en ese debate. Ok, Está bien. pero te planteo esto. Tenés a Hobbes, que te dice
el fundamento del pacto es el miedo entre los seres humanos. O sea, pactamos para no matarnos, básicamente. Sí. Y Spinoza te dice que no. Te dice que pactamos para potenciarnos. Porque el fundamento del pacto es la esperanza. ¡Qué debate! ¿Y si yo te digo que para mí son los dos? Sí. Yo creo esto. Sí, yo sí, creo que sí. nosotros pactamos porque si no pactamos no matamos, que eso es lo que no ve Milei, pero gracias al pacto nos potenciamos. Que eso es lo otro que no estamos viendo. Hay un estudio que es buenísimo, que es el famoso estudio más largo, el estudio más largo de la historia de la humanidad. ¿Lo Sí, conoces el de el Harvard, caso? obvio. El de Harvard. Básicamente toman a personas a lo largo de toda su vida y las van entrevistando cada 5 años y van descubriendo que, lo resumo rápido, indistintamente de la procedencia económica, la raza, el Sí, criterio sí. universal es que vos sos feliz en función de tus vínculos. De tus vínculos. O sea, vos sos feliz y vivís bien en función de tu pacto social. La tecnología nos va a habilitar a que el pacto social desaparezca. Casi que te diría que sí. Casi que te diría que sí. Pero el problema es cómo después, y esta frase te la voy a robar, que es tuya y es muy linda, es cómo cincelás los escombros de esa destrucción. Claro. ¿Qué me vas a dar como modelo? ¿Qué me ofreces? Claro. Ok, la democracia liberal, racional, republicana es una mentira, no sirve. Vamos hacia un modelo individualista de burbujas, de personas atravesadas. Perfecto. ¿Y? Digo, el relato del startup solamente legitima a esa aristocracia, o sea, que vos llamás aristocracia, yo llamo oligarquía, para gobernar con una granja de humanos esclavos. Más o menos. Lúmpenes. Sí. ¿Y después? Porque en esa lógica, la aristocracia tiene reglas internas. Claro. Ellos sí tienen reglas, ellos sí pactan. El gran tema sería si esto nos va a deshumanizar tanto al punto tal de que nosotros no seamos más parte del pacto. Y nos va a despolitizar. Es que para mí es lo mismo. Bueno, Es que- totalmente. O sea, Sobre todo, qué lindo digamos. que lo tenemos ahí Aristóteles. No, Somos no, es que- seres naturalmente políticos en la Obvio. medida en la que la política no es la marcha del MST, ni es ir a Twitter a que el gordo Dan opine. La política es el acto de juntarnos entre nosotros a intentar construir algo, una sociedad. Digo, y eso no va a Claro. dejar de pasar nunca. Claro. Y si algún día deja de pasar, es porque dejamos de ser humanos y llegamos al punto final del debate. La mutación antropológica. Claro. O sea, estamos ante la concreta posibilidad, como drama histórico, de dejar de existir tal cual somos. Yo creo que si nos despolitizamos, dejamos de ser raza humana. Dejamos de ser Homo sapiens. Claro. Somos Homo lo que sea. Homo technologicus. Pero no somos la misma especie. Porque sin el otro no existimos. Es que sí. Es que bueno, es esa, desde mi punto de vista también la gran pregunta es cómo la técnica le da forma a la vida. Y para mí, digamos, o sea, también es otra realidad que se ve desde mi punto de vista en lo concreto y que tiene que ver con lo que decíamos antes, con la construcción de las sociedades democráticas. En el sentido de la exposición a lo distinto, ¿no? Cuando, o sea, lo que yo vislumbro en el horizonte es que la tecnología nos ha hecho, por ejemplo, perder la noción del sufrimiento. Vemos, no sé, yo tengo amigos que están en grupos. O que, ¿viste? Vos tenés también amigos de que en los grupos de WhatsApp pasan videos de, no sé, un chino que le explotan la cabeza, un El gore, árabe, sí. el gore que hay en los videos. Bueno, hay una palabra en alemán que es el Schadenfreude, que es el goce generado por la desgracia ajena. O sea, ahí hay algo que desde mi punto de vista está pasando, y es que se está viendo una mutación, una transformación de la subjetividad, que es el otro, en un objeto. Y de mi punto de vista esto es la entrada al fascismo. Bueno, es que O sea, si el otro se vuelve un objeto y estamos, digamos, dejando de lado digo, bueno, vimos el caso de
El caso de Dillon, ¿no? El que lo encara en el avión a este pibe, a este tuitero. Pistarini. Bueno, eso me pareció un ejemplo. Me pareció buenísimo que pase eso. Porque se trata justamente de eso, de un sujeto político que opera en la esfera digital, no en consecuencia en la esfera física. Bueno, claro. Y no se hace cargo de sus acciones. No es ese adulto kantiano. Ahí está. No es ese adulto kantiano. Entonces, ¿qué sujeto político es? ¿A qué voy? A que si perdemos la noción del sufrimiento porque perdemos la dimensión corporal del otro, no tenemos registro del otro. O sea, no se pueden generar lazos empáticos entre los seres humanos, lazos recíprocos. Entonces, desde mi punto de vista, no hay humanidad. O sea, no es posible construir una sociedad democrática. Rompimos la otredad. La otredad. Y con esa nota vamos a dejar el capítulo de hoy. Espectacular. Me parece perfecto. Bueno, amigo, muchas gracias por venir. Gracias, Felo. Y lo estuvimos charlando.